Buenos días, iglesia. Le damos la bienvenida una vez más a la Iglesia Cristiana Pasión por Dios Padre. Qué bueno que tengamos un domingo más para recibir la palabra de Dios y la guianza de Dios sobre nuestras vidas. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que ha dispuesto para que lo busquemos en espíritu y en verdad, para que lo busquemos a través de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, un día más por tu presencia, un día más por tu voluntad. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu amor, de tu gracia, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú amas a los que te obedecen, Señor. Y asimismo te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser cada día a ser obedientes para ti, Señor. A que todo lo que hagamos sea para agradarte, que te agrade, Señor, de cada palabra que sale de nuestra boca, de cada actitud, de cada cosa que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder mostrar y llevar tu palabra y tu evangelio, Señor, a cada persona con la que convivimos o la que tenemos a nuestro alrededor, Señor, a nuestro prójimo, Señor, porque sabemos, Dios Todopoderoso, que tú seguirás transmitiendo de tu palabra, Señor. Hoy creemos que tú eres, Padre Celestial, nuestro todo, Padre, que tú eres nuestra salvación. Tu palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Así lo creemos, Padre, tú eres nuestra luz. En ti encontramos nuestra salvación, Padre Celestial, y eres tú, Padre, el que nos libras de todo temor. Eres tú, Padre, el que echas fuera, Padre, toda enfermedad, Señor, toda dolencia, toda aflicción, Padre. Cuando te la exponemos a ti, Señor, tú nos haces libre por cuanto hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Ya no temeremos más de las cosas de este mundo, sino tendremos ese temor reverente para ti, ese temor, Padre, de que te honramos, Padre, de que en esta mañana te damos la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, solo tú eres digno de exaltación, Padre Celestial. Señor, aquí están nuestras vidas, hoy presentamos nuestros corazones ante ti, Señor, para que seas tú, Dios Todopoderoso, transformándonos, para que seas tú, Dios de los cielos, renovando, Señor, nuestra manera de pensar. Creemos que si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Y si nuestra manera de vivir está conforme a tus mandamientos, Padre, es lo que deseamos cada día, Señor. Gracias te damos, Señor. Si en este momento, Padre, alguno de los que nos están viendo, Señor, está pasando por dificultad, por lucha, Padre, te pido que seas tú, Dios de los cielos, hablando en esta mañana, que nada ni nadie nos pueda separar de ese amor tan grande que tú nos tienes y de esa palabra que tú tienes a nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de ti a honrarte. Venimos, Padre Celestial, a entregarte nuestra adoración a ti como ofrenda. Entregarte, Señor, todo lo que somos a ti, Dios de los cielos. Porque hoy creemos que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nuestras vidas. Y, Señor, tu palabra dice que debemos cantar alegres a Dios. La palabra de Dios en esta mañana dice en el Salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas
de su prado. ¿Qué tal si en esta mañana tú le dices al Señor: Señor, queremos servirte con alegría y venimos delante de tu presencia porque creemos que tú estás con nosotros, que tú habitas en medio de nosotros? Padre Dios Todopoderoso, queremos cantar con alegría, con gozo ante tu presencia. Creemos que tú estás en medio de los que te aman. Tú habitas en medio de los que te buscan en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Oh, Señor. Queremos entregarte todo lo que somos, Señor. Porque creemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. En ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Dile: por la eternidad. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria.
conforme a tu voluntad. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por seguir escuchándonos, por inclinar tu oído para poder escuchar nuestro clamor y nuestras súplicas solamente a ti. Y hoy, Señor, queremos seguir en obediencia, queremos seguir en adoración para ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, y ahora ha llegado un momento donde sé que cada domingo los que hemos sido bautizados nos hemos regocijado alrededor de darle gracias y honrar a Dios por lo que hizo su Hijo Jesucristo en aquel madero. Así que te invito que ahí donde tú estás, tomes la cena del Señor, tomes ese jugo de la vid y tomes ese pan para que juntos podamos conmemorar ese momento especial. Y para eso invito al hermano Víctor para que nos acompañe en la Santa Cena. Buenos días, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad, un día más de estar aquí compartiendo la Santa Cena. Si tú un día decidiste entregarle tu vida a Dios en el nombre de Jesucristo y decidiste hacer un pacto, un compromiso con Él de servirle toda la vida y dar testimonio del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios real, y si has ido a las aguas y has hecho un pacto con Él y te has bautizado después de los 12 años y has decidido seguir a Jesucristo, obedecer sus mandamientos, promulgar su palabra, yo te invito a que tomes el jugo de la vid y el pan. Vamos a ir a la palabra de Dios, donde está establecido este mandamiento de que nos reunamos para recordar lo que Jesucristo hizo en ese madero y darle gracias a Dios por haber concedido esa oportunidad de que nos reconciliáramos con Él a través de lo que Jesucristo pasó en ese madero, a través de lo que Él hizo el Hijo de Dios por ti y por mí y por toda la humanidad y por aquellos que lo hayan reconocido como Señor y Salvador. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos por favor a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. Dice la palabra de Dios, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén y amén. Podemos tomar de la copa. Cierra tus ojos, mira tu rostro. Padre amado Dios, gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos has regalado, Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no solo recibimos salvación, oh Dios, sino que recibimos libertad del pecado, Señor, libertad de la mentira, libertad del engaño, Señor, libertad del pecado, Padre amado Dios, porque has roto esas cadenas, Señor, que nos esclavizaban, Señor, a hacer lo malo delante de ti, Señor. Y ahora podemos servirte, Señor, con amor, con gozo, con alegría y con libertad. Por eso hoy recordamos, Señor, que muy pronto vendrás, Señor. Que cada día que pasa, que cada semana que pasa, Señor, estamos una semana más cerca de tu venida, Señor. De que tú te manifiestes con señales en los cielos, Señor, y lleves y raptes a tu iglesia, Padre Santo, de esta tierra, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y recordamos lo que tú, Padre Santo, has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos todo el honor y toda la gloria, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, hermanas, los que nos ven, nos escuchan, si tú todavía no has tomado la decisión de bautizarte, yo te invito a que tomes ese paso de obediencia, a que decidas entregarle tu vida, tus pensamientos, tus sueños a Dios, en el nombre de Jesucristo. El bautismo es una señal. Si Dios te lo ha dispuesto en el corazón, si Dios te ha llevado a hacer ese pacto de obediencia con Él, si has decidido cambiar tu vida, de morir al viejo hombre y dejar que Dios haga un nuevo hombre en tu vida, comunícate con nosotros y nosotros te diremos las bendiciones que vienen cuando tú decides hacer un pacto con Dios, de dejar las cosas viejas atrás y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Así que si tú deseas bautizarte, nosotros estamos dispuestos a darte toda la información y a llevarte por ese camino de obediencia a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Y continuamos con la lectura de los capítulos fundamentales de la iglesia, a cargo del hermano Daniel. Bueno, hermanos, entonces pues como previamente el hermano Darío había dicho, vamos a continuar con la lectura y reflexión de los capítulos fundamentales de la iglesia.
Hoy nos corresponde el tema de los mandamientos de Dios para la humanidad. Este tema se encuentra solo en un capítulo de la Biblia, que es en el libro de Éxodo, capítulo 20. Así que lo invito a que si tiene alguna Biblia al lado, la coja y lea al mismo tiempo conmigo para que podamos estar al unísono recibiendo de la bendición de Dios. Así que busque ahí su palabra Éxodo 20, por favor. Bueno, espero que ya lo tengas, así que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por grasa a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Amén, hermanos. Los invito a que puedan reflexionar y meditar en esta palabra, y que Dios haya hablado a sus vidas de una manera increíble, que puedan transformar y dedicarse más a la lectura de la palabra. Así que pues, si quieren volverlo a leer, ahí tienen su Biblia, y Dios habla muchas veces en un mismo versículo. Así que pues, mediten y reflexionen en esta porción de la palabra. Entonces, ya ahora vamos a recibir el mensaje de Dios a través de nuestro hermano Darío, que nos tiene preparado. Así que vamos a escuchar palabra de Dios.
Bueno, hermanos, continuamos con la palabra de Dios para saber qué mensaje, qué enseñanza nos tiene el día de hoy. Vamos a ir, por favor, al Salmos, capítulo 146. Salmos 146, por favor. Lo vamos a leer todo el capítulo, es del versículo 1 al 10. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 146, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, amén y amén. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, de que tú traigas ese consuelo, esa paz, Señor, de que nos exhortes, nos corrijas, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a llevarla por obra, Padre, a obedecerla, Señor. Y que sobre todo, Padre, nuestra fe crezca, Señor. Que podamos conocerte más a ti, oh Dios, para enamorarnos de ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, de que apartes toda distracción. Que mis hermanos, mis hermanas, los que nos escuchan, Señor, nos ven, puedan apartar un tiempo, Señor, en ti, Señor. Que no se dejen distraer, oh Dios. Que quiten, Padre Santo, todo lo que quiera apartarlos de estar concentrados en tu palabra, Señor. Todo lo que quiera robarse este tiempo, Señor, hoy se vaya fuera en el nombre de Jesús. Y que puedan, Señor, enamorarse más de ti, Señor. Hoy, Padre amado, gracias por tu palabra. Dame la sabiduría para transmitirla a mis hermanos, Señor, con amor, con sabiduría, con gracia, con poder y autoridad. En el nombre de Jesucristo. Para que puedan conocerte más, Señor, y puedan obedecerte, y puedan recibir la bendición que solo viene de parte de ti, a través de Jesucristo. Hoy gracias te damos, Señor, para ti es todo el honor y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy vamos a tratar el tema, ¿por qué refugiarse en Dios? Y ahí vemos aquí, en este capítulo de Salmo 146, donde nos lleva a aprender de cómo el salmista, el que escribió este capítulo, este Salmo 146, encontró su mayor refugio en Dios. Y cómo él le da gracias a Dios por eso, y cómo le exalta. Ahí podemos ver, en primer lugar, esa declaración de alabanza a Dios en los primeros versículos. Y como este salmista, el que escribió este salmo, le entrega en adoración, en alabanza, su alma a Dios, a Jehová. Y vemos ahí que
Este salmista hace una advertencia en contra de que nosotros confiemos en los hombres y que no debemos tener nuestro refugio, nuestro descanso, nuestro consejo en ningún hombre, sino que nuestro refugio, nuestro consejo debe estar en Dios. Y hace esa advertencia para que nosotros no confiemos en hijos de hombres, ni en príncipes, dice la palabra de Dios. Porque ciertamente ellos van a morir y sus ideas van a morir con ellos. Pero las ideas de Dios van a permanecer para siempre. Y dice ahí después en el versículo 5 y 7 que solo en Él podemos encontrar la felicidad. Solo en Dios podemos encontrar esa felicidad. No la podemos encontrar en nada de esta tierra. No la podemos encontrar en las riquezas. Mucha gente tiene salud, pero no tiene felicidad. Mucha gente tiene familia, pero no tiene felicidad. Pero cuando realmente buscamos a Dios de corazón, encontramos esa verdadera felicidad. Encontramos después ahí una declaración del poder de Dios y el cuidado que Dios tiene con nosotros. Que cuando realmente nosotros buscamos refugio en Él, realmente Dios nos va a cuidar y nos va a proteger de todas las acechanzas que el enemigo pueda traer, de todas las tentaciones que puedan venir, que el enemigo quiera colocar. Dios nos va a proteger. Y termina ahí nuevamente en el versículo 10 alabando a Dios. Y que Él merece toda la adoración porque Él es el único que va a reinar para siempre. Que el reinado de Dios nunca va a terminar. Y que la única forma, hermanos y hermanas, de llegar a ese reinado es a través de Jesucristo. La única forma de llegar al reino de Dios. Hermanos, para saber por qué debemos refugiarnos en Dios, por qué refugiarnos en Dios, debemos primero mirar qué es refugiarse. La definición de refugiarse es ponerse a salvo de un peligro de muerte, a salvo de una persecución o huir de una necesidad. Eso es refugiarse. Y nosotros vemos y estamos viendo el caso, por ejemplo, de muchos vecinos venezolanos, como de una u otra forma ellos les ha tocado buscar refugio aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque en su país, en Venezuela, no hay oportunidades laborales. Porque están pasando escasez económica, escasez de alimentos, escasez de medicina, de salud. Y se han visto en la obligación de refugiarse aquí en Colombia. También vemos aquí que se ha refugiado no solo por estos motivos, sino también por motivos políticos. Porque el gobierno que ahorita está en Venezuela está persiguiendo a muchos de los que están en contra de él. Entonces le ha tocado a muchos venezolanos salir a distintos países. Y aquí a Colombia han llegado muchos refugiados políticos, huyendo tal vez de la muerte, de la persecución que puedan sufrir allá, de prisión, de ir a la cárcel. Y han llegado a este lugar. Nosotros también como colombianos, muchas veces cuando no vemos oportunidades, no vemos que las cosas no fluyen aquí, que hay un estancamiento, decidimos ir a buscar refugio en otros países para poder conseguir una estabilidad, una mejor nivel de vida. Y hemos recurrido a otros países, como Estados Unidos, países que tengan nivel de vida mayor al que tiene Colombia, buscando un refugio. Hay mucha gente que está buscando un refugio cuando viene el temor de tal vez tener una enfermedad que tal vez es incurable, y anda buscando un refugio desesperadamente. Esas personas que también tal vez no consiguen trabajo, o esas personas también que están pasando por problemas en su hogar, donde hay infidelidad, donde el esposo, la esposa o la persona con que conviven ha decidido engañarle y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
y ha habido infidelidad, y entonces estas personas buscan un refugio porque viene el temor, viene la inseguridad que van a hacer. Personas que tienen problemas en su familia, con sus hijos, y están con un temor y están buscando un refugio. Pero déjame decirte que toda esta cantidad de necesidades de refugiarse en algo, en alguien, en un país, son insuficientes y no se comparan con el refugio que hay en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha colocado en todos los seres humanos la necesidad de refugiarnos en algo, en alguien. Pero Dios ha colocado esa necesidad de refugiarnos en algo espiritual. Y para aprender realmente por qué refugiarse en Dios, debemos mirar por qué no nos debemos refugiar en otras cosas. Por ejemplo, no nos podemos refugiar en los políticos o gobernantes. Muchas personas han decidido que por sus problemas económicos, sociales, piensan que la solución es refugiarse en un partido político, refugiarse en un gobernante. Y cuando ven hablando por televisión o en los medios, por internet, dicen, esta es la salvación, este es el camino que va a sacar a Colombia o a mi país de los problemas, de las dificultades. Pero déjame decirte que eso es un error, refugiarse en un político o en un gobernante. Hace 50, 60 años, Colombia vivió una de las etapas más violentas porque unas personas decidieron buscar refugio en un partido liberal. Otras personas decidieron buscar refugio en un partido conservador. Y pensando que realmente ese era el real refugio que deben buscar los seres humanos, entraron en conflicto y entre ellos se asesinaban, se odiaban, se mataban, pensando que su refugio era un partido político, pensando que su refugio era un gobernante. Mucha gente descansaba en que su refugio era si un hombre llamado Gaitán llegaba a la presidencia, ese era su refugio. Y cuando el hombre fue asesinado, entraron en desesperación a matar y a destruir todo. ¿Saben por qué? Porque ellos colocaron su refugio en un hombre, en un hijo de hombre. Y eso jamás será el refugio que Dios quiere para los seres humanos. El refugio que Dios quiere para nosotros es que pongamos nuestra mirada en Él, a través de Jesucristo. Ese es el verdadero refugio. Muchas personas buscan el refugio en el dinero. Pero miremos qué dice por favor en Proverbios 11:28. Proverbios 11:28. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. El que deposita y que encuentra refugio en tener dinero, en tener posesiones, en tener cosas materiales, dice ahí la palabra de Dios que caerá. Pero los justos reverdecerán como las ramas, crecerán. Pero ¿cuáles son los justos? Los que creen que son pecadores, los que creen que no merecen nada y que solo a través de Jesucristo podemos recibir la bendición de Dios. Y podemos refugiarnos en Él. Esos son los justos. Dios dice que los va a bendecir, reverdecerán como las ramas. Hay mucha gente que piensa que refugiarse en su trabajo, eso le va a ayudar a salir de sus problemas. Es una gran mentira, porque le está robando el tiempo que le corresponde a Dios y a la familia. Por eso no debemos refugiarnos en otras cosas que no sean de Dios. Debemos refugiarnos en lo espiritual. Desprendernos de este mundo para empezar a decir, si yo tengo algún problema, si yo tengo alguna dificultad, si yo estoy sufriendo por algo que me está pasando, ayúdame a refugiarme en ti, ir a buscar
y entregar mi ser a ti, en vez de entregarlo al mundo o a las cosas de este mundo. Ahí tenemos un ejemplo en Adán y Eva. Ellos decidieron buscar el refugio en sus pensamientos, en lo que ellos creían, y se apartaron del refugio de Dios y trajeron la maldición a toda la humanidad. Miremos cómo lo explica Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo en la fe en Jesús, solo en la fe de que Jesús pagó por nuestros pecados, ese debe ser nuestro verdadero refugio, donde debemos encontrar esa paz y ese verdadero refugio. Cuando nosotros de verdad depositamos la fe en Jesús. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe de que va a llegar, así no lo veamos. Nos podemos refugiar en Él para que venga esa protección, ese consuelo de parte de Dios. Pero tenemos que refugiarnos en lo espiritual de manera correcta. Y esa manera correcta de refugiarnos en lo espiritual debe ser de lo que enseña la Biblia. La verdad de ese mundo espiritual está revelado a través de la palabra de Dios. ¿Saben? Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos vamos a refugiar en algo espiritual, de no caer en religiones equivocadas, en doctrinas equivocadas. No nos podemos refugiar en esas religiones orientales donde llevan a que el hombre es autosuficiente, que el poder viene del hombre. No nos podemos refugiar en otros dioses donde hablan de Alá, de Buda. No nos podemos refugiar en estatuas, en santos, en vírgenes, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La verdad espiritual que gobierna a la humanidad está reflejada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y a ella es a lo que tenemos que recurrir para conocer al verdadero Dios y refugiarnos en Él. Porque sólo así recibiremos su protección, su consuelo. Y solo podemos llegar a través de Jesucristo. Tenemos que estar muy pendientes, porque ¿saben? Hay mucha gente que habla de ser cristianos, pero son falsos cristianos y llevan a la gente a no refugiarse en las cosas correctas. Y encuentran, a pesar de que se hacen llamar cristianos, a pesar de que dicen amar a Dios, al Dios de la Biblia, no cumplen y no cumplen lo que dicen. Como dice en Mateo, dicen y no hacen. Dicen cosas, predican muy bonito, hablan muy bonito, pero no hacen conforme a lo que está en la palabra. Y llevan a la gente a refugiarse en el dinero, en las riquezas, en la psicología, en el valorarse ellos mismos. Pero no los llevan a Dios, que es la real respuesta para refugiarse. Y eso es lo que vemos en una iglesia que se llamó la Odisea, de la cual nos habla Apocalipsis, y que el mismo Señor Jesús corrigió y exhortó, porque ellos estaban buscando su refugio en las cosas incorrectas. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 3, del 15 al 17. Mira lo que Jesús le hablaba a esta iglesia que era cristiana, se hacían llamar cristianos, pero que el mismo Señor Jesús
corrigió y exhortó, porque ellos estaban buscando un refugio incorrecto. Miremos en qué se estaban refugiando ellos, del 15 al 17, Apocalipsis 3, 15 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, hablando Jesucristo a la iglesia de la Odisea, que era una ciudad y donde había esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le pasaba a esta iglesia de la Odisea? Había depositado toda su fe en sus riquezas. Como pasa ahorita en muchas iglesias. Dicen que la bendición, si está contigo, es porque tienes casa, carro, una familia hermosa, y eso es la bendición de Dios. Pero mira, y tuvo que corregir el Señor Jesús a esta iglesia de la Odisea, que pensaba que en las riquezas materiales estaba todo el refugio de Dios. Y el mismo Señor Jesús los exhorta diciéndole, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? El mismo Señor Jesús estaba exhortando a esta iglesia, porque aunque se hacían llamar cristianos, no estaban bajo el refugio de Dios. Hay muchos cristianos, hermanos, que dicen, no, en el nombre de Jesús el Señor me bendijo. Sí, hermano, sí, el Señor me bendijo, me dio trabajo. Sí, hermano, ¿en dónde? En una taberna me dio trabajo. Hermanos, yo le he tenido que decir a muchos hermanos y hermanas que eso no es la bendición de Dios. Hay muchos cristianos que andan con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Que tal vez oran a Dios todas las noches, pero cuando salen de su casa no le piden dirección a Dios para tomar las decisiones. Y les falta discernimiento. Les falta saber qué es bueno, qué es malo. ¿Y saben por qué? Porque simplemente quieren buscar refugio en sus deseos, en el mundo. Y no buscar refugio en Dios. Y eso es lo que Dios aborrece, a los tibios, que se hacen llamar cristianos, pero que no quieren saber nada de la Biblia. Se hacen llamar cristianos, pero no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice ahí? Fuerte las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él los vomitará, los aborrece por ser tibios. El mismo Señor dice, sea frío o sea caliente, pero no seamos tibios. ¿Sabes por qué? Porque los tibios hacen quedar mal y ridiculizan la palabra de Dios. Porque se hacen llamar cristianos, pero dan un mal testimonio. Entonces Dios piensa, es mejor que sea frío y que ni siquiera diga que me conoce. Con eso puede hacer lo que quiera. Pero si una persona es tibia, avergüenza el reino de los cielos con su falso testimonio. Por eso, Señor Dios, sé frío o caliente, pero no tibio. Y por eso tenemos que buscar refugio en lo correcto, que es en Dios. Y ser calientes, hermanos, con Dios. ¿Y qué es ser caliente, hermano? Obedecer su palabra, predicar la palabra de Dios, no avergonzarnos de hacernos llamar cristianos, y decirlo y hacerlo y vivirlo. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a ver unos puntos. Corre a Dios. ¿Cómo refugiarnos? ¿Y por qué refugiarnos en Dios? Tenemos que hacerlo, hermano, de una manera desesperada. Miremos por favor lo que dice Proverbios 18:10. Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Tenemos que correr, hermanos y hermanas, al refugio de Dios. No te distraigas pensando, no, es que tal vez si hago esto, o esto es más fácil, esto viene más rápido. No, hermano, corre
dice ahí la palabra de Dios, corre a la torre fuerte que es el nombre de Jehová. Y este correr significa un esfuerzo de que no va a ser fácil, pero vamos a hacerlo. Y este correr significa hacerlo de una manera desesperada. Cuando tú vas a una cita y vas tarde, tú no sigues caminando. Cuando sabes que el bus va a pasar a determinada hora, tú no sigues caminando. Sí, se me va a pasar. No, cuando sabes que vas tarde, tú corres desesperadamente y te esfuerzas para llegar a ese bus que te va a dejar, si realmente lo quieres coger. O si sabes que vas tarde a una cita y realmente quieres llegar a esa cita, corres desesperadamente porque anhelas tener esa cita. Así debemos refugiarnos en Dios, correr desesperadamente hacia Él, porque lo tenemos como nuestra única oportunidad de tener un refugio seguro. Por eso tenemos que esforzarnos desesperadamente. Pero ¿cómo correr ese refugio? Miremos lo que dice Juan 3:16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Correr, hermanos, hacia Jesucristo. Reconocer el sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, por ti y por mí. ¿Quieres correr a Dios? ¿Quieres refugiarte en Dios? Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor, ¿qué implica? Obedecerle. Y la salvación implica tener fe en que Él murió por tus pecados. Miremos lo que dice el Salmo 65:2. Salmos capítulo 65:2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tienes que correr en oración. Primero, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y es nuestro Señor y Salvador. Segundo, correr en oración, en el nombre de Jesús. Dios anhela escuchar tu oración. Dios anhela de que tú vayas todos los días delante de Él, que le cuentes tus problemas, que les cuentes tus éxitos, que seas agradecido con Él, porque eso demuestra realmente que tienes fe en Él. Y si quieres buscar refugio en Él, es indispensable que ores todos los días, que apartes un tiempo especial para Él, que apartes un lugar especial para Él, donde nadie más te vea, donde nadie más te escuche, solo tú y Dios. Porque dice ahí la palabra de Dios que Él oye la oración. Él te quiere escuchar. Y Él quiere saber lo que tienes que decirle. Que seas agradecido con Él. Pero ¿cómo correr a refugiarse con Él? ¿Qué más nos dice ahí la palabra de Dios? Vayamos por favor a Filipenses 4, 6, 7. Y mira lo que nos habla de la oración. Filipenses 4, 6, 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que descansar en Dios en nuestras oraciones. Tenemos que refugiarnos en Él a través de la oración. Y Él dice que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y que por eso no tenemos que estar afanados. Podemos confiar en que Él dará respuesta, en que Él nos guiará en todas las cosas. Y hermano, y descansar en su respuesta. Él te puede decir en medio de la oración:
sí, hijo, sí, hija, te voy a entregar lo que me has pedido. Pero Él también te puede decir, no, espera, tengo algo mejor para ti. O también te puede decir en medio de la oración que no. Y sabes, debemos aprender a descansar en la voluntad de Dios, aprender a refugiarnos en sus respuestas, en su voluntad, en lo que Él quiera, por encima de lo que yo quiera, porque Él tiene todo bajo control. Debemos hacer estas oraciones así para correr al refugio correcto, que es el que viene de parte de Él. ¿Sabes? Cuando tú oras, cuando tú estás entregando ese tiempo en sus manos y estás apartando ese tiempo, le estás dando a Él la autoridad sobre tu vida. Y créame que si nosotros como padres protegemos a nuestros hijos, y como padres, hermanos, delante de Dios somos malos y protegemos a nuestros hijos, imagínate Dios Padre siendo bueno, ¿cómo no hará con nosotros? Y cómo no nos dirá lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Para correr ese refugio de Dios, tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Vamos por favor a Salmos 32, 1, 2. Salmos 32, Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado ese hombre que ha decidido seguir a Dios. Bienaventurado al cual Dios no culpa, es porque ha decidido arrepentirse en el nombre de Jesucristo. Escúchame, debemos empezar a estudiar la palabra de Dios. Mira lo que también dice el Salmo 1, 1 y 2. Salmos 1, 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nos lleva a estudiar siempre la palabra de Dios, nos lleva a conocerlo más. Y déjame decirte, hermano, hermana, que requiere tiempo, requiere esfuerzo. No es simplemente sentarse a leer porque me toca leer. Debes leer con entendimiento. Debes esforzarte por escudriñar lo que estás leyendo. Porque hay mucha gente que se lee un versículo, 2 versículos diarios, pero no estudia el contexto de lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú escudriñes la ley, que encuentres deleite y delicia en escudriñar las verdades, en ir hasta el fondo de la intención de Dios a través de la Escritura. Por eso Dios nos llama a estudiarla, a estudiar el modo, el tiempo, el lugar, la intención de Dios, la intención de la persona que lo escribió, para poder realmente entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque cada vez que tú vas a la palabra de Dios y la escudriñas, tienes el grandísimo privilegio de conocer los pensamientos de Dios. ¿Tú quieres saber lo que Dios piensa de ti, de tu familia, de la sociedad, del mundo? Tienes que estudiar la palabra de Dios y hacerlo con deleite y gozarte en eso. Y eso va a ayudar a que tú encuentres, o en eso vas a encontrar el refugio que viene de parte de Dios, cuando tú escudriñas las Escrituras y las estudias. Miremos por favor Isaías 32, 1, 2. Isaías 32,
1:2. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Que debemos aprender a quién escuchar. No podemos encontrar ese refugio en los hombres, por más rey que sea. Dice ahí la palabra de Dios que hay un rey que hablará, pero que no trae bendición, sino que trae tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco. Va a ser un rey, va a ser un hijo de hombre el que habla ahí. Nosotros no podemos depositar ni encontrar refugio en hombres. Isaías nos lleva a eso. Ahí la palabra nos dice que no podemos refugiarnos en los hombres, sino que debemos escuchar a personas que nos lleven realmente la palabra de Dios, reales siervos de Dios, que estén apegados a la Biblia, que estén apegados a la palabra de Dios, no a palabras de hombre. Porque como hablábamos en un principio, las palabras de hombres, por muy bonitas que suenen, esas van a perecer, van a morir, van a desaparecer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Escrito está en su palabra: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no va a pasar, sino que va a permanecer para siempre. Y el que la obedece, y el que la estudia, y el que cree en ella, va a permanecer para siempre. Una mujer, mi hermana que conocí, esta hermana conoció del Señor, pero en un momento de su vida empezó a tener dificultades con su familia, se apartó, consiguió un novio que no era cristiano, se empezó a apartar de Dios, y por muchos años no quiso saber nada de Dios, por más de que su familia le insistía. Pero esta mujer, por misericordia de Dios, empezó a escuchar hombres y mujeres reales, siervos de Dios, que la llevaron a estudiar la palabra de Dios, que la llevaron a meditar realmente la palabra de Dios. Y esta mujer, llena del Espíritu Santo de Dios, porque creyó en Jesucristo como Señor y Salvador y empezó a obedecerlo, se llenó del Espíritu Santo y pudo dejar a ese novio que le estaba apartando de Dios, pudo dejar a ese novio que no era cristiano. Y ahorita esta mujer le sirve con devoción a Dios y quiere y está estudiando la palabra de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque al estudiar y al conocer la verdad, eso es lo que nos hace libres. La misma palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ella no quiso escuchar más palabra de hombre, ella se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Y eso fue lo que le dio la fortaleza para volver nuevamente a los caminos de Dios. Por eso tú y yo debemos no depositar nuestro refugio en hombres, sino en Dios, en su palabra. Y eso nos dará las fuerzas para volvernos a refugiar en Él, para encontrar refugio en Él. Y a pesar de los dolores, y a pesar de lo que estemos pasando, cuando vamos a la palabra, ella es nuestra fortaleza. Vamos por favor a Hebreos 10:25. Hebreos ¿Cómo ir al refugio de Dios? Mira lo que dice 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos correr a refugiarnos en Dios. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque dice que el día está cerca y eso nos tiene que motivar. ¿Sabe? Cada vez que nos reunimos como estamos el día de hoy, esta reunión es más importante que la de hace 8 días. Y la reunión que viene dentro de 8 días o el miércoles va a ser más importante que esta reunión. ¿Sabes por qué? Porque cada día que pasa estamos más cerca a la venida
y a las señales en los cielos de que el Señor Jesucristo se va a llevar su pueblo. Y vamos a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso cada vez que estemos reunidos, ese día va a ser importante. Pero cada día que Dios nos permite estar aquí va a ser más importante. Y por eso no podemos dejar de congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a motivar. Y nos vamos a motivar los unos a los otros a estar unidos para ese día en que nos encontremos con Jesucristo en las nubes y podamos ir al reino de los cielos junto a Dios Padre. Y eso nos tiene que motivar, eso nos tiene que unir. Por eso tenemos que buscar refugio en la congregación, buscar refugio entre hermanos, estar congregados como estamos aquí y ya cuando nos podamos reunir personalmente hacerlo, porque eso nos va a motivar y a tener esperanza en que el día del Señor está cerca, dice ahí la palabra de Dios. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y tenemos que tener fe en eso porque el Señor lo prometió, que en un día vendrá por su iglesia. Que en una señal en las nubes se manifestará. Y seremos llevados y arrebatados al reino de los cielos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que estemos vivos, si estamos vivos, seremos llevados en las nubes al reino de los cielos. Y eso nos tiene que motivar, hermano, hermana, a refugiarnos en Dios. A saber de que tenemos una esperanza y tenemos a dónde llegar. Que aquí no termina todo. Y la última forma para correr a ese refugio es por medio de la predicación. Lo encontramos en Salmos 96:2. Salmos capítulo 96, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. ¿Por qué refugiarnos en Dios, hermanos? Porque si nosotros predicamos la salvación, vamos a encontrar esa salvación. Cuando anunciamos la salvación, estamos corriendo al refugio de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, un verdadero cristiano no solo es el que dice: yo por mis obras, y yo soy muy bueno, yo no robo, yo no me emborracho, soy un hombre fiel con mi esposa, soy una mujer fiel con mi esposo, soy una buena ama de casa, soy un hombre que trabajo y cumplo con todas mis responsabilidades. Eso no es suficiente para decir que una persona es cristiana. El verdadero cristiano predica la salvación a través de Jesucristo. Y eso es demostrar que tu refugio está en Dios, porque estás proclamando la salvación. Y por eso dice el Señor: bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. De esa forma estás demostrando que tu refugio realmente está en Dios, y hacia allá es donde tienes que correr. Si tú dices ser cristiano, pero no estás hablando de la salvación que Dios ha dado a través de Jesucristo, pide a Dios que te ayude y te muestre la verdad, si realmente tú has sido transformado a través de Jesús. Porque el que es transformado no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza de decir que es cristiano, no se avergüenza de proclamar la salvación, la vida eterna y la libertad del pecado solo a través de Jesucristo. E invitar a los que conocen al prójimo a esa salvación. Invitarlo a que conozca la verdad a través de Dios. El verdadero cristiano predica. El que de verdad tiene a Cristo predica. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios lo lleva a eso. Si tú no lo estás haciendo, pregúntale a Dios si realmente Él ha tocado tu vida y ha tocado tu corazón. Si tú estás predicando y si tú estás viviendo conforme a lo que Dios quiere en Cristo Jesús. Y cuando tú lo haces así, hermano, hermana,
es que realmente tú has encontrado ese refugio en Dios. Y déjame decirte que es el mejor refugio. Quiero leerte Salmo 91, 1, 2. Mira lo que dice. Salmo 91, 1, 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermano, Dios quiera que esta palabra se cumpla en tu vida. Cierra ahí tus ojos, inclina el rostro y colócate sobre tus pies, si puedes hacerlo. Y vamos a entregarnos completamente a Dios para que Él, a través de Jesucristo, sea nuestro único refugio. Padre amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Hoy Señor, Padre amado, solo tú sabes lo que cada uno de nosotros está viviendo en nuestra mente, en nuestro corazón, las dificultades que tenemos, las tristezas, los temores. Solo tú sabes, Señor, las dificultades que estemos pasando, tal vez económicas, tal vez de salud. Padre Santo, tal vez nuestro hogar, Padre amado Dios, está pasando por dificultades. Tal vez hemos sufrido una gran desilusión, Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes a refugiarnos en ti, Señor, a descansar en ti, Padre, porque sabemos que tú nos darás respuesta. Y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a someternos a tu respuesta, que solo la encontraremos, Padre, cuando vayamos con un corazón humilde en oración, con un corazón humillado en oración a ti, oh Dios, con un corazón agradecido a orar a ti, Señor. Y lo encontraremos, Padre Santo, a través del estudio de la Biblia, de tu palabra. Ahí encontraremos esa respuesta que nos darás. Ayúdanos a someternos a ella, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, a los que te temen, a los que te sirven, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y poder encontrar ese verdadero refugio, el único refugio que hay para la humanidad, que es en ti, oh Dios, a través de Jesucristo. Tú que eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, perdónanos si hemos pecado contra ti, oh Dios. Perdónanos en el nombre de Jesús. Perdónanos si hemos pecado contra algún hermano, contra algún prójimo, algún familiar. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y recíbenos en tu refugio, recíbenos en tu castillo, Señor. Recíbenos en tu reino, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso hoy te adoramos y te cantamos, Señor, el único que merece toda la adoración y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Así es, Señor. Solo tú nos adorar. Hoy queremos exaltarte a ti, Padre Celestial. Queremos estar contigo, donde quiera que vayamos. Gracias, Señor. Decidiste de tu lluvia derramar sobre mi vida, y desde entonces no ha parado de llover. Vivo en tierra que le has dado tanto fruto, y cada día bendiciones veo del cielo descender. Y aunque no lo menosprecio y vivo tan agradecido, mi tesoro es a tu lado, mi Señor. Y prefiero estar contigo en el desierto que habitar en un oasis alejado de tu amor. Estar contigo es lo mejor
estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición quiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Completo nos encontramos en ti, Señor. Gracias, Padre. Me has dado sin medida lo que yo no merecía. Me has formado con tu gracia y tu favor. Y no hay nada en este mundo por lo cual yo cambiaría el regalo de tu amor y salvación. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición quiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Estar contigo es lo mejor que me ha sucedido. Tu bendición quiera terminar, hacia mi lado estás, completo puedo estar si estoy contigo. Completo puedo estar si estoy contigo. Así es, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor. Y hoy, Señor, queremos terminar este tiempo y este momento de adoración, este momento de servicio, orando a ti, Padre Celestial. Por eso invito nuevamente a mi hermano Daniel para que nos acompañe en esa oración. Bueno, hermanos, ya estamos por finalizar, pero qué mejor manera de finalizar esta reunión que dándole las gracias a Dios por permitirnos a nosotros y a ti de poder recibir de su palabra. Así que vamos a orar y ora y tú con él y dale las gracias por este maravilloso momento. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias Dios porque nos has permitido escuchar y aprender de ti, porque nos has guiado Dios a este momento y a este lugar y nos has salvado a nuestros corazones. Sabemos Dios que en ti podemos confiar y que cuando estemos en momentos de necesidad sabremos a dónde correr, porque Dios dirá al justo ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes y que nos guardes. Ayúdanos a hacer tu voluntad y someternos a ella. También te pedimos, Señor, de una manera especial que cumplas en nuestras peticiones, es tu voluntad. Y que, Señor, de una manera aún más especial te pedimos por la vida de Claudia Chinchilla, Señor, tú conoces su estado de salud y te pedimos, Dios, que seas tú ayudándola y amparándola en este momento difícil por el que está pasando. También te pedimos, Dios, que seas tú ministrando y dando la sabiduría a tu iglesia, Pasión por Dios Padre. Que te pedimos, Dios, que nos des esa guianza y ese conocimiento de tu palabra para saber tomar esas decisiones que van a influir en la nueva localidad física de tu iglesia. Te pedimos, Dios, también por la vida de las personas que están padeciendo por la nueva enfermedad, que seas tú protegiéndolas y bendiciéndolas, que Señor las ayudes a superar este difícil momento por el que están pasando. Entregamos, Señor, nuestras vidas y esta mañana en tus manos, y que sea, Señor, ocurriendo tu voluntad por encima de cualquier cosa. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Te alabamos, te queremos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén.
hacer, voy a mencionar los anuncios. Entonces, pues como primer anuncio, cabe recordar que todos los miércoles a las 7 de la noche los invitamos a la escuela bíblica para que puedan venir y aprender de la palabra de Dios, al igual que los domingos a las 9 de la mañana. También, si estás bautizado, no olvides tener dentro de 8 días tu jugo de la vid y un pan para conmemorar con nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección para salvación y perdón de nuestros pecados. También te recordamos que si tienes alguna petición por la que quieres que oremos, nos las hagas saber por medio de la caja de comentarios o por nuestras redes sociales, y nosotros estaremos orando por ellas. Dios también nos escucha a nosotros, pero también te escucha a ti. Así que si tienes una petición, también ora tú por ella y clama a Él para que Él te escuche. Y nosotros, en unión contigo, oraremos para que Él cumpla nuestras peticiones, si es su voluntad. También los invitamos de una manera especial a que estén orando con nosotros por sabiduría y guianza de parte de Dios para que nos guíe a decidir la nueva localidad de la iglesia. También les recordamos que si están interesados en el proceso del bautismo, nos lo hagan saber y nosotros les indicaremos paso a paso para poder hacer ese paso de obediencia hacia Dios y entregar nuestras vidas a Él en servicio. Entonces creo que no es más. Entonces los despido, hermanos, que tengan una feliz mañana y que Dios los bendiga. Amén.